9:27 de la mañana. Vamos a conversar ahora con el profesor Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP. Profesor Castro, ¿cómo está usted? Buenos días. Gracias por atendernos esta mañana aquí en Ampliación de Noticias. Vamos a ver si estamos ya con él. Fernando, muy buenos días. Mabel, igualmente Carlos. ¿Cómo está, profesor? Bueno, hemos tenido hace minutos al ministro de Educación, Rosendo Serna, y él obviamente se ha referido a las críticas que ustedes han hecho con respecto a esta intervención en la derrama magisterial. Y textualmente el ministro ha dicho que ustedes desconocen el tema y que además no solo el que grita o insulta, aludiendo a ustedes, y también a algunos representantes de la derrama, tiene razón. ¿Qué le responde usted al ministro de Educación tras su intervención el día de hoy? No es un tema de gritos, no es un tema de molestarse, es un tema de entender perfectamente lo que dice la Constitución y en todo caso la emisión de normas legales que no contravengan la Constitución. Todos los abogados que hemos consultado dicen exactamente lo siguiente: este decreto supremo es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es una persona jurídica de derecho privado, nuestra entidad previsional, y sobre ella el Estado no puede legislar. Pero señor Entonces, Castro, ahora se abre una puerta en la cual cualquier entidad privada que maneje recursos va a poder ser intervenida. Y esto definitivamente es un peligro y genera un incierto y una preocupación más en la población, a la cual podemos sumar como trabajadores del costo de vida. Ahora en julio va a subir la tarifa eléctrica y los trabajadores somos los paganos de toda esta situación que genera el gobierno. Profesor Castro, aludiente a ese punto de la constitucionalidad, el ministro ha hecho alusión a un fallo, una resolución del Tribunal Constitucional que justamente le permite a ellos, o sea, al gobierno, intervenir. ¿Conocen ustedes acerca de esta resolución? Bueno, lo dicho por el ministro es una afirmación precipitada. Basta observar el decreto supremo 021 que establece y constituye el estatuto del sindicato y su artículo 3. Dice: confiérase facultad al Ministerio de Educación para aprobar las modificaciones presentadas por el directorio. ¿Quién está facultado para elaborar modificaciones en el estatuto? Es el directorio. ¿Y quién las aprueba? Con las explicaciones, precisiones, mejoramientos del Ministerio de Educación. Hoy el Ministerio de Educación ha usurpado, ha abusado de sus competencias y ha ingresado a un terreno de la ilegalidad. Y esto tiene para nosotros una explicación, una finalidad política. Sí, si me permite. Un objetivo que ellos han perseguido de tiempo atrás. Por favor, que tenemos una información que dar. Así es, tenemos que ir con Senia Martínez, que nos tiene información en directo. Senia, adelante. ¿Cómo está, compañero? Muy buenos días. En directo desde la Fiscalía en el centro de Lima, porque está citada precisamente para las 9:30 Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo. Estamos a la expectativa precisamente de la llegada de la hermana de la esposa del presidente Pedro Castillo. Su citación está prevista, repetimos, para las 9:30. Todavía no tenemos la confirmación de que ella vaya a asistir a esta citación que ha sido realizada por el sexto de la primera Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios de Lima. Recordemos que el último viernes, precisamente, la primera dama, Lilia Paredes, se presentó ante el Ministerio Público. En total ella respondió más de 30 preguntas, según lo aclaró el abogado Benji Espinosa, y repetimos, todavía no tenemos la confirmación de que vaya a asistir a esta citación de la Fiscalía la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes. Por el momento no vemos ni siquiera movimiento policial, aunque hay que precisar que ella no es funcionaria, por lo que no le corresponde llegar con comitiva, solo con su seguridad personal. Sin embargo, repetimos, no vemos ningún movimiento dentro de lo que es en los exteriores de la Fiscalía. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Senia. Retornamos entonces en cualquier momento contigo, pues la cuñada del presidente está llegando en cualquier momento a la Fiscalía. Son las 9:31, vamos a escuchar los titulares y luego regresamos para seguir conversando con el profesor Lucio Castro, secretario general del SUTEP. 9:36, estamos con el profesor Lucio Castro, secretario general del SUTEP, a propósito del decreto supremo que ha publicado el Ejecutivo para modificar los estatutos de la derrama magisterial. Profesor Castro, queremos, antes de retomar este diálogo, escuchar lo que dijo hace unos instantes aquí en RPP el ministro de Educación. La derrama magisterial ha estado controlado por el SUTEP.
el tema de la derrama magistral obedece a la opinión de los maestros que aportan, Sí. no de los opinólogos, no de los asalariados de la derrama magistral que ven afectados sus intereses. ¿Qué opina usted de lo que acaba de decir el ministro de Educación? Bueno, hace tiempo que el ministro va de tumbo en tumbo y va evidenciando desconocimiento. La derrama tiene un origen gremial. En su momento la derrama fue entregada al SUTEP en bancarrota. Y el SUTEP, en base a un evento orgánico, definió entre liquidarla o reflotarla. Y designamos a los delegados del SUTEP, que desde entonces a la fecha han demostrado eficiencia, honestidad, transparencia y están siendo supervisados por la SBS de manera constante. Y tienen en el directorio a 2 representantes del Ministerio de Educación. Y eso da fe de que hay un manejo correcto. De cero a generar casi 3.000 millones de capital significa eficiencia, y esa experiencia, al contrario, debería pedir el gobierno para saber gestionar y no incurrir en improvisaciones, errores y equivocaciones de manera constante. Pero él dice que no todos los maestros se ven representados en este consejo directivo, por eso es que deciden ampliar las membresías. No sé a qué maestro se referirá, porque la mayoría del magisterio nacional, salvo FENATED, que es el sindicato también del ministro, piensa y entiende que su entidad previsional le resulta beneficiosa. Si uno revisa los beneficios, las atenciones que obtiene como maestro y trabajador de la educación de parte de nuestra entidad previsional, va a coincidir con el conjunto del magisterio que dice es beneficiosa, y si está yendo bien, ¿por qué la tocan? La explicación es, quieren meterle la mano a los dineros de los maestros, situación que el SUTEP no lo va a permitir. ¿Quiénes son los que quieren meter la mano? ¿Cómo caracterizaría usted, para el que no está enterado de estas sutilezas sindicales, qué cosa es FENATE y de dónde proviene políticamente? Bueno, FENATE es la última versión de un conjunto de organizaciones y denominaciones que responden a los organismos generados de Sendero Luminoso. Detrás de todo esto siempre ha estado Sendero Luminoso, que quiso destruir al SUTEP, no ha podido. Hoy seguimos siendo sindicato mayoritario y hoy día en fila contra la derrama magisterial para meterle las garras al dinero de los maestros. Aquí están metidas estas organizaciones que han querido siempre destruir al SUTEP. Y hoy tienen un presidente de la República, y hoy tienen un ministro de Educación, y hoy tienen copado el Ministerio de Educación en base al clientelaje. Dice el decreto supremo que va a haber un proceso electoral que va a ser dirigido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación y el Ministro de Educación no saben resolver los problemas que tiene Educación, menos van a poder impulsar y ser responsables de este proceso. Ahora, lo que nos han dicho también sobre cifras es que ustedes han presentado planillas con 60.000 miembros y FENATE con 10.000 miembros. En ambos casos, dijo, son cifras no representativas del total de los más de 500.000 maestros que hay en el Perú. ¿Qué responde a estas cifras? Yo reto al ministro de Educación en este lugar, venir con los padrones al SUTEP y acreditar que tenemos los cerca de 300.000 afiliados. Y el mismo ministro de Educación, muy a su pesar seguro, ha tenido que emitir la resolución de Secretaría General número 100, en donde de manera expresa dice, el sindicato mayoritario es el SUTEP, y en un informe en el cual señala, FENATEC no supera más de 3.000. Con el uso y abuso del poder, con la logística que tiene, con la anuencia de muchas autoridades de UGELes y direcciones regionales en el país, no pueden acumular, no pueden superar a este histórico sindicato que es el SUTEP. Por eso hoy, siguiendo la lógica de botín y de organización criminal, han puesto los ojos en los dineros de los maestros del Perú. Profesor Castro, una precisión, por favor. ¿Usted nos puede más o menos decir, para que la gente lo sepa, cuánto dinero mueve la derrama magisterial? Nosotros tenemos entendido por nuestros delegados que de haber tenido 0 soles y haber estado en bancarrota, sabiendo gestionar los recursos de los maestros y beneficiándolos, hoy tenemos cerca de 3.000 millones de capital. Por eso la preocupación. 3.000 millones. Por eso el interés de los señores del gobierno, de Pedro Castillo y los que lo acompañan, de meter las manos en el dinero de los maestros. Ayer hemos tenido nosotros una reunión, los dirigentes del país, y hemos acordado el 21 de julio desarrollar una movilización nacional que tiene por objeto entrar al terreno central para nosotros. Decirle al señor Castillo, cumpla sus compromisos electorales. Y en general, cumpla con el 6% del PBI, cumpla con nombrar a los docentes del país, asegure, muestre sensibilidad por los cesantes y jubilados. Entonces, incremente las remuneraciones. Dice que va a llegar al 6%, dice que va a entregar una UIT al final de su gestión. Significa que lo que está diciendo el SUTEP ahora en la negociación colectiva tiene que ser respetado. 570 nuevos soles de aumento para docentes
y auxiliar de educación del país. Si no lo hace, será un traidor a sus compromisos electorales, un traidor a los intereses de los trabajadores del magisterio y los auxiliares de educación, y pediremos su renuncia. Entonces, profesor, para que esto quede bien claro, entonces, ¿cuántos profesores hay adscritos a la derrama? A la derrama son más de 250.000 afiliados, que de manera voluntaria, se han afiliado. Ahora, usted indica entonces que lo que quiere el Ejecutivo, el presidente, es hacerse de los fondos de esta derrama. Son 3.000 millones de soles. ¿Con qué finalidad? ¿Qué cosa quiere? ¿Quiere desaparecerla? ¿Quiere utilizar? ¿Cuál es la lógica de esta hipótesis que usted tiene? Mira, te señalo lo siguiente. Dice la norma legal, el decreto supremo, que debe haber un proceso electoral para democratizar la derrama en base a 3 integrantes del directorio. La pregunta es, ¿quién va a dirigir este proceso? El Ministerio de Educación. ¿Quién va a cubrir los gastos que demande y que van a ser importantes de ese proceso electoral? La plata de los maestros, no el gobierno. ¿Quién va supuestamente a ser el nuevo directorio? ¿Quién te dirige el evento electoral? El Ministerio de Educación. ¿Quiénes componen el Ministerio de Educación y lo tienen controlado? FENATEP. ¿Cuál es la lógica del gobierno? Que entre FENATEP a dirigir los destinos de la derrama. ¿Y cuál es el comportamiento que han tenido los dirigentes de FENATEP en el gobierno como gestión? Mira al señor Pacheco, al señor Silva, a la familia del presidente. Docentes vinculados al sindicato del gobierno que hoy quiere manejar la derrama magisterial. Eso los maestros del Perú, los auxiliares de educación, no lo vamos a permitir. El 21 de julio estamos en movilización por nuestros temas centrales, a los cuales la torpeza del gobierno ha incorporado un tema más, la defensa irrestricta de nuestra derrama magisterial. Bueno, y esto, pero puede afectar las clases. Nos está anunciando usted que antes de Fiestas Patrias va a haber suspensión de las clases escolares. Nosotros siempre pensamos en nuestros alumnos, don Fernando, y la movilización es movilización nacional, no paro nacional. Y vamos a buscar el horario adecuado para expresar todo el malestar que tenemos, y es un malestar que sigue siendo creciente, que en el país se está incrementando y que le va a estallar en la cara al presidente de la República, al mismo ministro de Educación, que debe renunciar porque no ha sabido a la fecha enfrentar los problemas de la educación. Ahora, ¿ustedes se han asesorado legalmente? ¿Van a presentar algún tipo de acción contra esta norma publicada? Mira, siendo este decreto supremo inconstitucional, que constituye toda una usurpación, irse más allá de su facultad de parte del Ministerio de Educación, vamos a hacer uso de las acciones legales que la ley franquea. Una acción popular. El Congreso de la República debe percatarse que aquí hay una infracción constitucional de parte del presidente de la República y vamos a hacer la denuncia constitucional correspondiente. Y los dirigentes del país, que nos vemos afectados porque lo que pretende este decreto supremo es al constructor, al que ha dirigido y orientado esta institución y llevado a un nivel de éxito y reconocimiento nacional e internacional, los quieren patear, los quieren sacar del directorio, el SUTEP, porque ahora dicen que van a ser democráticos y van a hacer participar otras personas. Esto definitivamente va a significar acciones legales que nos vamos a impulsar adecuadamente. Muchas gracias al profesor Lucio Castro, secretario general. Quería pedirte un favor, Mabel, don Fernando. Por favor. Yo quiero responsabilizar al gobierno de cualquier situación que afecte nuestra integridad física y la de los dirigentes del SUTEP. ¿A qué se refiere? Hay un acoso laboral en el sentido de que las remuneraciones de los dirigentes nacionales no han sido giradas en el mes de junio. Hay presuntas denuncias por abandono de cargo. Todos saben que nosotros hacemos uso de la licencia sindical, que es un derecho laboral al cual el Estado peruano se ha suscrito con incluso la Organización Internacional del Trabajo. No tenemos remuneraciones, no hay licencia sindical y este ministro y este gobierno dice que pertenecen al gobierno de los trabajadores y el pueblo. Pero usted habla de integridad física, ¿han habido amenazas en ese aspecto? Hay llamadas telefónicas de ofensa, de amenaza a la integridad, y eso nos tiene preocupados. Pero no nos va a hacer retroceder ni arredrar en el sentido de seguir luchando por los derechos de los trabajadores y seguir defendiendo nuestra entidad previsional. Muy bien. Ha quedado entonces de manifiesto esta preocupación. Son las 9:46. Nuevamente, muchas gracias al profesor Lucio